Dios les bendiga. Dios les bendiga. Qué hermosa se ve la iglesia llena y saber que todavía nos espera un culto más, igual de glorioso, igual de rico y delicioso en el Señor. Los muertos espirituales no comprenden. Los muertos espirituales no comprenden por qué un creyente se goza en la alabanza para su Señor. Y es que lo que estamos viviendo en esta mañana no es otra cosa más que una pequeña réplica de lo que habrá de suceder en la gloria del Señor, en los cielos. No es más que una pequeña réplica de lo que tú y yo haremos delante del Señor. Por tanto, creo que delante del Señor estaremos gozándonos, estaremos extasiados. No podrá haber una manera de estar quietos o de estar como, ¿a qué hora se acaba esto? No, delante del Señor por la eternidad será estar impactados por su gloria, por su benevolencia. Así es que, hermano, gócese de verdad en medio de la alabanza, aunque no es para su gozo, de verdad uno se goza en el Señor y se goza en su magnificencia. Un pequeño paréntesis, si les da calor allá, préndale al ventilador ahí en la parte de arriba, hay un cordoncito lateral, porque veo que andan un poco calurosos. Y damos gracias al Señor por un día más en el cual por su gracia y por su misericordia nos permite estar reunidos. Quien esté encargado ahí del controlito, en un ratito le voy a hacer una seña para que le adelante, pero hasta ahorita no. En este sentido, todavía ayer por la tarde estaba un poco dudando de continuar con la secuencia que tenemos, debido a que el día de ayer comenzamos con el curso de membresía y para mi gusto fue muy poco tiempo. La verdad es que yo quisiera que estuvieras conmigo 6 horas, pero como nada más te puedo requerir 2, entonces la parte de ayer ya fue muy apresurada. Entonces meditaba en el Señor y de verdad, para algunos de ustedes que en algún momento llegaron a esta iglesia, nos dimos el tiempo para hacer un alto en el camino y hablar acerca del concepto de la membresía. Y muy probablemente en aquel tiempo, ya hace algunos meses, bastantes meses para algunos de ustedes, tal vez los que ya estaban inicialmente dijeron, ¿otra vez la membresía? Y pues sí, otra vez la membresía. Y entonces ahorita los que ya han participado de esta predicación en 2 ocasiones, yo le diría, no sea feíto en su corazón, sirve de repaso, sirve para comprender lo que implica ser parte del cuerpo en Cristo. Entonces el día de hoy nos tomaremos un pequeño break en cuanto a la secuencia que teníamos acostumbrada a la iglesia de venir ya más de 1 año y medio predicando el libro del Evangelio según Mateo. Y el día de hoy oremos para que el Señor tenga misericordia y nos dé entendimiento acerca del postulado y el significado de la membresía. Ser miembro de, ser parte de. Cuando tú haces la pregunta general a las personas que trabajan contigo, donde quiera que labores, tú le preguntas, bueno, ¿tú en qué crees? Y algunos dirán, es que yo soy de esta religión, pero no soy practicante. Entonces, o sea, eres de esa religión, pero nunca vas. Entonces no eres. Es como si yo te dijera, soy Superman, y no me ves por ningún lado los cuadritos, ni la capa. Entonces yo creo que soy, pero realmente no soy parte de. Para que no suceda lo mismo, el día de hoy trataré de ir de manera tranquila. Si nos lleva un poquito más de tiempo, ténganme paciencia, pero hablaremos acerca del concepto de la membresía. ¿Qué significa ser miembro? La predicación la hemos titulado La membresía bíblica de la iglesia. Pero antes de comenzar, pidamos dirección de nuestro Señor y roguemos para que sea Él quien tome control de este púlpito, de mis labios, que también ponga entendimiento en cada uno de nosotros para anidar este concepto en nuestro corazón. Oremos, hermanos. Bendito Señor, gracias Padre bueno por el privilegio de permitir que en esta mañana te adore. Gracias bendito Señor por darme la convicción de saber que eres un Dios vivo, un Dios que se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, a través de su Espíritu, un Dios que no solamente a partir de este momento permitirá que hablemos por medio de Él, sino también delante de Él. Esa fue tu promesa, Señor, estar en medio de aquellos que se reúnen de manera consecuente para alabar tu nombre.
Y hoy, Señor, rogamos para que tú nos brindes dirección a través de tu Espíritu, pero que también nos brindes entendimiento para atesorar las doctrinas, los preceptos, los conceptos que de tu ley manan. Por tanto, Señor, toma control de mis labios, de mi pensamiento, de mi corazón. Permite que a través de tu palabra, Señor, seamos confrontados y también atesoremos, Padre bueno, lo que tú demandas, lo que tú requieres de aquellos que se autodenominan discípulos tuyos. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando control de esta predicación, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, vamos buscando la cita bíblica de Romanos capítulo 12, versículo 4. Romanos capítulo 12, versículo 4. Para comenzar en esta mañana, la doctrina bíblica de la membresía de la iglesia local. Romanos capítulo 12, versículo 4, Romanos capítulo 12, versículo 4, dice de la siguiente manera: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte o brinda de sus bienes, que lo haga con liberalidad, el que preside, que lo haga con solicitud, el que hace misericordia, que lo haga con alegría. Esta es palabra de nuestro Señor. Somos miembros, dice la palabra. Somos miembros de un cuerpo dentro del cual la cabeza es Cristo. El tema en esta mañana será tan sencillo como tú quieras que sea sencillo, pero también será complicado en la medida en que tú creas que será complicado. ¿A qué me refiero? En ocasiones depende mucho de la actitud con la cual llegues a un servicio. Si tú piensas que esto va a ser aburrido y fastidioso, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque así lo va a ser, porque así lo crees. Pero si el servicio piensas que algo vas a aprender, algo nuevo y algo va a ser de edificación para tu vida, te aseguro que también así será. Depende de cuán dispuesto venga tu corazón. Pero también sabemos que no todos los corazones son preparados y no son aptos para recibir revelación por parte del Señor. Y en este sentido, ¿por qué digo que es tan sencillo y tan complejo a la vez? Porque al igual que otras doctrinas bíblicas, en la Biblia jamás encontrarás el concepto membresía. No lo vas a encontrar por donde quiera que lo busques. Para aquellos que somos cristianos legalistas, es que esa palabra no existe en la Biblia. Yo por adelantado te digo que no existe. De la misma manera en que nosotros adoramos a un Dios que es trino y que creemos en la Trinidad de Dios, la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero la creemos. Es decir, hay fundamento suficiente para dar cuenta de que Dios es un solo Dios y a la vez tiene tres personalidades, y no quiere decir que una sea más importante que otra, pero la palabra Trinidad o la doctrina de la Trinidad no existe tal cual expresa en la Biblia, pero hay evidencia suficiente para creer en ello. De la misma manera, hablar de la membresía no es un concepto que literal tal cual encuentres así, la membresía de la iglesia, no lo hay. Pero el día de hoy mi objetivo será el dar evidencia suficiente, tanto histórica como bíblica, para demostrar que este concepto tiene un alto cargo o alta carga bíblica en el fundamento de Dios, pero no solamente eso, sino que ha sido una práctica histórica y constante en la cristiandad y ha sido el medio, escucha bien, la membresía es el medio para cuidar de la esposa de Cristo bajo un fundamento bíblico. Un predicador llamado Paul Washer dice algo muy similar a esto. ¿Qué parecería si de repente tú eres el rey de una nación y encargas, por alguna razón tienes que salir de tu reino y tienes que dejar encargada a tu esposa, a tus súbditos?
Y no solamente eso, sino que les das instrucciones detalladas de cómo tienen que tratarla para mantenerla limpia, para mantenerla propia, para mantenerla bella, y que de esa manera cuando tú regreses, ella se encuentre tal y como tú la dejaste. Pero imagínate que no han pasado unos segundos, unos minutos, unos días, unas horas en cuanto tú como rey has salido de tu nación y dejaste a tu amada esposa. Piensa, varón, en tu amada esposa. Y entonces, pasados unos días, aquellos siervos a los cuales dejaste instrucciones claras de cómo tratar a tu esposa, de cómo llevarla hacia adelante, hacen caso omiso de tus órdenes, de tus normatividades, de tus enseñanzas, y entonces como ven que la gente ya no empieza a asistir al reino, comienzan a pensar que es porque la reina es fea, porque ya no es atractiva. Y entonces, con la finalidad de que el reino siga siendo asistido por la gente, comienzan a cavilar en su mente y dicen, es que la reina es fea, pongámosle un vestido mucho más sensual, pongámosle un escote para que muestre los atributos, vistámoslo como una ramera para que sea atractiva. Y así sucede realmente cuando la comienzan a convertir en la figura de una prostituta atractiva, la gente empieza a asistir. Pero asisten no por el reino per se, sino por lo atractiva que es la esposa. Ponte en el lugar del rey y si tú regresas a ver cómo han tratado a tu esposa, piensa cómo vas a reaccionar ante estas arbitrariedades. Imagina que a tu esposa la han convertido en una ramera ahora. Pues lo mismo hará Jesucristo. Lo mismo hará Jesucristo cuando regrese por su amada esposa y vea en qué clase de ramera la han convertido con tal de que la gente venga y sea atractiva. La iglesia no es para que sea atractiva, es para mantenerla de acuerdo a los fundamentos y a los preceptos, a los rudimentos, a la santidad de Dios. Por eso aquí no encontrarás juegos para jóvenes, ni encontrarás películas de Avengers para ejemplificar tontería y media, no. El precepto del Señor es que nos mantengamos unánimes, fieles, bajo el concepto de ser una unidad en Cristo. Y en este sentido, aunque el concepto como tal no lo encuentras en la Biblia, lo que sí te puedo dar total seguridad es que al igual que todas las semanas, todo lo que hablaré será bajo una total carga de fundamento bíblico. Por tanto, yo te aconsejo que vayas preparando tu pluma porque va a haber mucho que anotar. ¿Podemos adelantar la diapositiva? Otra de las tranquilidades que puedes tener es que este tema no es nuevo. El tema de la membresía es tan histórico que desde los tiempos de Jesucristo, de la iglesia primitiva, se viene trayendo para tener cuidado con ello. Por tanto, este tema también ha sido expuesto aquí en 3 ocasiones, esta es la tercera, y en la iglesia de Barcelona, con nuestro hermano Juan Manuel, ha sido expuesto un sinfín de veces. Comenzaremos por hablar acerca del concepto de la membresía bajo 5 postulados. El primero de ellos, ¿qué es la iglesia? Porque si no tenemos claro qué es la iglesia, puedes tal vez malinterpretar que este es un lugar donde puedes venir a perder el tiempo y no es así. Trataré de dejar de claridad en un segundo postulado, dejando claridad entonces de qué es la iglesia. Entonces, ¿qué es un miembro de la iglesia? Porque a veces pensaremos que todo el que entra aquí es parte de la iglesia y no. Tercer punto que estaremos abarcando, ¿es bíblica la membresía? Daremos al menos 10 citas bíblicas o 10 fundamentos bíblicos para dejar claridad que la membresía es un concepto que tiene fundamento bíblico. Cuarto punto, estaremos hablando de por qué es importante la membresía. Quinto punto, cuando pensábamos en una sociedad actual de que todo son beneficios y todos son venga para acá y vénganos tu reino, no. La membresía, dejaremos claro que conlleva sí beneficios, pero también conlleva obligaciones. Por tanto, esperemos Dios nos dé sabiduría para comprender este concepto y mayormente para los que están tomando el discipulado de membresía, que realmente haya un entendimiento de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, para poder definir el primer punto, ¿qué es la iglesia? Iré de manera contraria. Trataré primero de definir, antes de definir qué es la iglesia, primero trataré de dejar claro qué no es la iglesia. En una sociedad
En una sociedad donde nos hemos vuelto normativamente en aquellos que buscan los beneficios pero no quieren las responsabilidades, algo que quiero dejar claro es que a veces es sumamente sencillo crear conceptos erróneos. Vamos a poner 4 ejemplos. Bajo el concepto de que siempre como seres humanos queremos los beneficios pero no queremos las responsabilidades, el concepto de amistad actualmente se ha pervertido. Y entonces pensamos que tenemos 5,000 amigos porque en Facebook así nos dice, pero en realidad son personas que no conocemos, no tienen intimidad con nosotros en nuestra vida diaria, no saben qué nos gusta de comer, pero son nuestros amigos. Hay un concepto más y es que a veces queremos las ventajas, pero no queremos las responsabilidades. Ser amigo de alguien implica responsabilidades. De la misma manera, en esta sociedad donde no nos gustan las responsabilidades, pero sí los beneficios, el concepto de matrimonio se ha pervertido. Y entonces hoy un matrimonio puede ser hombre con mujer, mujer con hombre con hombre, mujer con mujer, niño con hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más preocupante es que hoy ni siquiera ya se habla de matrimonio, hoy se habla de, en los trabajos es común decir, es que es mi pareja. No son matrimonio, no, es mi pareja. ¿Por qué? Porque quiero las ventajas del matrimonio, pero no quiero las responsabilidades. Y como no quiero las responsabilidades, pues no firmamos un documento. Y cuando ya no te ame, es decir, cuando ya no me seas útil, te voto y busco otra. Y entonces encuentras hombres y mujeres que cada 5 minutos se encuentran a su verdadero amor. Y eso no es correcto. No es correcto. Este mismo pensamiento nos ha llevado a pervertir las situaciones profesionales. Hoy los jóvenes quieren muchas ventajas. Les dices, ¿dónde quieres trabajar? No quiero trabajar en la mejor empresa, en la que me dé un buen salario, en la que me dé buenas prestaciones, en la que el trabajo sea mínimo, en el cual pueda hacer home office, en el cual a veces me den tiempo para pagar tiempo por tiempo, etcétera. Y cuando le preguntas, oye, ¿y qué darías tú a la empresa? No, espérate, eso no. Quiero las ventajas, pero no quiero las responsabilidades. Y nos damos cuenta que aun cuando pareciera que esto solamente sucede en el mundo, también comienza a suceder y ha sucedido a lo largo de los últimos años con la iglesia. A veces pensaremos que el llegar a un lugar llamado iglesia local, caminando por Fe Querétaro, es un lugar donde yo quiero todas las ventajas. Quiero que el pastor sea puntual. Quiero que estudie para que me dé buen alimento. Quiero que la música no falle. Quiero que la luz sea agradable. Quiero que las alabanzas me llenen, pero no quiero las responsabilidades. Y ahí llegamos a un error garrafal, en el cual es partícipe el engañoso corazón, pervirtiendo lo que no debiera de ser así. Pero debido a que el Señor regresará, sí o sí, bajo la convicción de las Escrituras, debido a que sí o sí el Señor regresará y yo no pretendo entregar a una esposa ramera, prefiero hablar acerca de la membresía de la iglesia local y todo lo que ello implica. Entonces, dejemos claridad en al menos 4 puntos de lo que no es la iglesia local. Y si alguno de ustedes, jovencillos, jovencillas, niños, niñas, chiquillos y chiquillas, adultos y adultas, tienen pensamientos alineados a estos 4 puntos, este no es el lugar para ti. Punto número 1, ¿qué no es la iglesia? Punto número 1, la iglesia no es un club social para cristianos. La iglesia no es un club social para cristianos, un lugar donde vengo a que me traten bien, donde me amen, porque ahora ya se ha vuelto tan común escuchar, es que en esta iglesia no hay amor. No, espérame, una cosa es amor y otra cosa es solapamiento, y tal vez te refieres a que no hay solapamiento, eso sí lo creo. Pero entonces, punto número 1, la iglesia local no es un club social. Si ese es tu pensamiento, sácatelo de la cabeza o sáquese para afuera. Punto número 2, la iglesia local. ¿Qué no es la iglesia local? La iglesia local no es una asociación benéfica donde la membresía es opcional. 2 características, no somos una asociación benéfica. Por tanto, no puedes traer gente de que ahí te van a ayudar. No, ¿qué te pasa? Pero tampoco no es un lugar donde puedas estar aquí como dinosaurio 30 años y no ser miembro, porque entonces estás perdiendo tu tiempo.
La membresía no es opcional. Al menos en este lugar no podemos darnos el lujo de que haya creyentes que se hayan congregado aquí por más de 3, 4 años y sigan sin querer compromiso. No. En ese sentido, yo le diría, o lo retiramos o se retira, porque no, está perdiendo el tiempo. Punto número 3. Lo que no es la iglesia local no es un grupo abierto de personas, es decir, no podemos abrir la puerta para cualquier persona que comparta un interés en asuntos religiosos y que se reúna semanalmente para hablar de ello. No, este no es un café donde vienes a compartir tus puntos de vista. No, eso no es la iglesia. Punto número 4, la iglesia local no es un proveedor de servicios donde usted como cliente tiene la autoridad. Quítese ese pensamiento. La iglesia local no es un proveedor de servicios donde el cliente tiene la autoridad. Malamente en otras iglesias te han mal acostumbrado como niño malcriado a que todo tiene que ser a tu satisfacción y estás totalmente que rebotas. ¿Por qué no? No, eso no es la iglesia local. Ahora, derivado de estas 4 concepciones erróneas de lo que es una iglesia local de Cristo, tenemos al menos 5 consecuencias erróneas que derivan de esta concepción mala de pensar que la iglesia es un club social o de que la iglesia es un lugar donde me tienen que soportar. El primero de ellos es que tenemos creyentes o pseudocreyentes que piensan que es correcto asistir indefinidamente a una iglesia sin unirse a ella, lo cual es una idea totalmente errónea. No puedes estar asistiendo a una iglesia local por tiempo indeterminado sin comprometerte, no, al menos no aquí. Punto número 2, lamentablemente derivado a estos malos pensamientos y concepciones de que una iglesia es un club social, tenemos personas que piensan que pueden separar el bautismo de la unión de la iglesia. Soy cristiano, soy cristiana y llevo 5, 10, 15, ¿ya te bautizaste? No eres creyente. Eres un simpatizante o eres lo que seas, pero no eres creyente. Un tercer concepto erróneo es que lamentablemente, hoy existe una idea perversa de que el creyente no está obligado a integrar su vida para con el resto de la iglesia. Si esa es tu idea, es totalmente errónea. Desde el momento en que te congregas en una iglesia local, no hay aspecto de tu vida que pueda ser ajeno a la iglesia local. Con mis hijos no se metan, porque si no, entonces... No, espérame. Desde el momento en que estás en una iglesia local, te sujetas a la disciplina de la iglesia local y a los preceptos bíblicos de la iglesia local. Tu trabajo, tu vida, tu matrimonio, la relación con tus hijos, comienza a ser parte del común denominador de la iglesia. Porque si no, tú estás diciendo que si eres creyente, pero solamente en ciertos aspectos de tu vida. En los demás, no se metan conmigo, porque si no, entonces sí salta el tigre. No, eso está erróneo. Eso no es correcto. Tenemos un siguiente punto erróneo y es que, lamentablemente, bajo un concepto erróneo de iglesia, la gente piensa que no hay nada de malo en la costumbre de faltar a un culto dominical. Y este es uno de los que más me molesta a mí, de verdad, como persona. Porque puede más mi periodo de mujer que ir a adorar al Señor. No, ay, es que pobre de mí. Ay. Es que puede más una visita pagana. Hay que atender a los familiares. ¿Y el Señor? Es que estoy tan cansado y yo merezco. ¿Y el Señor? Entonces, una idea sumamente aberrante en los creyentes de hoy en día es pensar que el día del Señor, pues está válido faltar porque pues es el Señor. No, cuidado con ese pensamiento, porque lo único que estás dando evidencia es de que el Señor no es tu primera opción, no es tu prioridad, no es la primicia, y ten cuidado cuando digas que amarás al Señor con todo tu pensamiento porque no lo estás haciendo. Es el mandamiento más importante y el más ultrajado, y si es el más importante y el más ultrajado, entonces ¿qué sucede? Siguiente punto, una idea errónea o un concepto erróneo de iglesia en mi cabeza es
el llevar a una persona o a un creyente a tomar decisiones importantes sin considerar el efecto de la relación con su esposa, con su amada iglesia. Es decir, me voy a cambiar de casa, pastor, y pues yo ya no voy a venir jamás. ¡Wow! ¿Estás hablando de que vas a abandonar a tu esposa? Bueno, pastor, lo que pasa es que voy a cambiar de mi trabajo porque yo ya no voy a venir. ¡Wow! A veces es tan aberrante leer en las redes sociales de una iglesia que esté cerca del centro. Es que vivo en una iglesia cerca, es que yo vivo en el centro. Bueno, pues está ahí Capuchinas, está La Cruz, está, ¿qué otra iglesia católica? Digo, si es por cercanía, pero no se trata de eso. Se trata acerca de la iglesia, de la sana doctrina, se trata acerca de mi vida espiritual, se trata acerca de mi comunión con el cuerpo en Cristo. Por tanto, todo esto que acabo de decir son aberraciones ilógicas, y si hoy estás siendo partícipe de una de ellas, vuelve a revalorar tu vida como creyente, porque aunque tengas 10, 15, 20 años, si estás cayendo en estos postulados, yo te diría, estás viviendo una cristiandad errónea y falsa. Si eso no es la iglesia, entonces, ¿qué sí es la iglesia? Hay un concepto que me gusta mucho y en el cual probablemente pudiera englobar esto. Una iglesia es una comunidad de creyentes, pero no solamente eso. Porque yo puedo ir a la esquina y el de la tienda que es blasfemo me dice que es creyente. No, complemento el concepto. Es una comunidad de creyentes que se reúne regularmente. Es una comunidad de creyentes que se reúne regularmente. Así es que si tú eres como Cometa Halley, lamento decirte que no eres parte de la iglesia. Si no comulgas con los hermanos, no eres parte de la iglesia. Pero ahí no termina el concepto. Una comunidad de creyentes que se reúne regularmente para contar chistes, no, con la intención de adorar a Dios. Una comunidad de creyentes que se reúne regularmente con la intención de adorar a Dios, oír el evangelio predicado y participar de las ordenanzas de Cristo. ¿Cuáles son las ordenanzas de Cristo? Hay solamente dos: la Santa Cena y el bautismo, no hay más. Danzar no es una ordenanza, aunque David lo haya hecho. Dar marometas no es ordenanza, aunque tu pastor antiguo te lo haya dicho. No, solamente hay dos ordenanzas, la Santa Cena y el bautismo. De tal manera que en el concepto de iglesia, y aquí vamos paso a paso, la iglesia, de la misma manera que es universal, se compone de iglesias locales. Repito nuevamente, bajo fundamento bíblico, la iglesia, al mismo tiempo que es iglesia universal, hay iglesias locales que componen la iglesia universal. Pastor, ¿de dónde se saca tanta chistosada? Bueno, la iglesia es universal. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. La iglesia es universal. Efesios capítulo 1, versículo 22 y versículo 23. Dicen las escrituras, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Aquí voy a hacer dos paréntesis para que quede claro, y lo voy a poner aunque no esté en la Biblia. Y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? Bajo los pies de Jesucristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿A qué iglesia se refiere? ¿A la iglesia de Caminando por Fe Querétaro? Sí y no. Se refiere a la iglesia universal. Nuevamente, y Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Jesucristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia universal. Pero al mismo tiempo que la iglesia es universal, también hay evidencia bíblica para decir que hay iglesias locales. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 31. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 31. Fíjese cómo se refieren las escrituras a estas iglesias locales. Entonces, las iglesias, en plural, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea,
Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En esta segunda cita bíblica estamos hablando ya no de la iglesia universal, pero estamos hablando de las iglesias locales. ¿Cuáles iglesias locales? Las que había en Judea, en Galilea y en Samaria, que eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hoy por hoy podemos decir que hay una iglesia caminando por fe en Barcelona, hay una iglesia caminando por fe en Querétaro, hay una iglesia caminando por fe en Ticul, hay una iglesia de Clearwater, Texas, que participa con nosotros en Estados Unidos, hay otra iglesia en Texas también, en Charles, Texas, y de esta manera son iglesias locales. ¿Forman parte de la iglesia universal? Sí, claro. Si caminan bajo los postulados que nos dicen las Escrituras, edificadas andando en el temor del Señor, acrecentándose y siendo fortalecidas en el Espíritu Santo. Así es que estos textos, y aquí quiero que pongas mucha atención, porque vienen parte de las responsabilidades. Este texto supone que hay una unidad en un cuerpo en Cristo. Los textos que hemos visto hasta el momento suponen que hay una unidad en un cuerpo en Cristo, y este último al menos no está hablando de un cuerpo universal. Cuando nosotros hablamos de un cuerpo, hablar de un cuerpo supone proximidad, supone comunicación, intimidad, servirnos los unos a los otros. Piensa por un momento aquellos hombres y mujeres que dicen soy parte del cuerpo en Cristo, pero nunca se congregan. Yo no sé si a ti te mutilaran un brazo y tu brazo se lo llevan a Singapur, ¿sería lógico que ese brazo dijera, soy parte del cuerpo de José Luis? No, eso sería una tontería. La primera característica de que un miembro sea parte de un cuerpo es que está unido a él, que permanece en él y cumple una función en él. Por tanto, no puede haber cristianos llaneros solitarios que no se congregan, que no se sujetan a una iglesia local, que no rinden cuentas, que ellos son Juan Camaney. No lo hay. Son hombres y mujeres que se están engañando. No son cristianos, no son creyentes. Podrán ser cualquier otra cosa, cristinos, pero no creyentes. En este sentido, algunos hoy se justifican hoy en día diciendo, ay, ¿cuántas veces no has escuchado esta tontería? Es que dicen las Escrituras que Dios no habita en templos hechos con manos humanas. Por eso yo me reúno en mi casa y los domingos veo una prédica mientras me echo unos taquitos de barbacoa con una coca bien fría y unos gansitos. Eso no es un cuerpo en Cristo. ¿O cuántas veces no has escuchado? No, es que nosotros, hermano, usted está equivocado. La iglesia no es el lugar físico. Esto también ya me tiene hasta el queque, ¿verdad? No, es que usted está equivocado. Cuando dice iglesia no es del lugar físico. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Correcto, estás en lo cierto. Nosotros somos la iglesia. Nosotros conformamos el cuerpo de Cristo, no las paredes. Pero de la misma manera en que un dedo no puede ser el cuerpo, de la misma manera se tiene que sujetar al cuerpo. Entonces, lo que nos encontramos hoy en día, lamentablemente, son perversos, pecaminosos, personas que no quieren un compromiso y que viven totalmente a gusto en su pasividad, y entonces tuercen las Escrituras sacando textos fuera de contextos para poder estar libres en su pretexto. Lo cual, lo único que demuestra es que no quieren compromiso, pero sobre todo que van en contra de la obediencia de Dios. Ten en cuenta que cuando tú te casas, lo quieras o no, la familia viene implícita. Yo que más quisiera que cuando me casé con mi esposa haber dicho, pues yo nada más la quiero a ella, pero todos sus hermanos no, me caen bien gordos. No es cierto, no me caen mal, pero es un ejemplo. Pero no, en el momento en que yo firmé ese documento, junto con la esposa, venía incluido todo el paquete y todo el combo. Bienvenido a la realidad de la iglesia. Cuando tú te unes a Cristo, viene la familia incluida, te traes el combo completo. Cuando tú te unes a Cristo, su amada esposa, la iglesia local, que es imperfecta,
viene incluida en el paquete. Oiga, también el hermano soberbio que se cree mucho, sí, también viene en el paquete. Oiga, la hermanita chismosa que anda de casa en casa y desatiende su hogar, sí, también viene en el paquete. Oiga, aquel que se cree el non plus, sí, también. Cuando te unes a la esposa de Cristo, la familia imperfecta viene incluida. Quisiera adelantar que no hay iglesia perfecta. Nunca la va a haber. ¿Qué más quisiera yo? Evitar corajes y evitar tantas cosas, pero no la hay. Tampoco no hay esposa perfecta, no hay matrimonios perfectos, pero en este sentido, créeme que si hubiera una sola iglesia perfecta, en el momento en que tú llegues, se echa a perder. No hay iglesia perfecta, no la hay. Entonces, en este sentido, somos parte de una iglesia universal en la medida que nos asociamos a una iglesia local donde nuestro compromiso va de por medio y donde nuestra fidelidad es puesta a prueba. En este caso, vamos a ver que hay un alto porcentaje del fundamento bíblico neotestamentario que nos insta a soportarnos los unos a los otros, a relacionarnos de acuerdo a la voluntad de Dios unos con otros. Encontraremos suficiente evidencia bíblica para determinar que es necesario que animemos a los débiles. Las escrituras nos enseñan a tratar a los pecadores para que se arrepientan, y también cuando no se arrepienten nos dice cómo tratarlos. Pero toda esta enseñanza, ¿es acaso mi comportamiento para con los de afuera? No. Las escrituras me hablan de una comunión en un cuerpo en Cristo, en una familia donde la cabeza es Cristo, donde yo animaré no al que está allá afuera. ¡Ánimo! No, yo voy a animar a los de adentro. Voy a exhortar a los de adentro. Voy a discipular a los de adentro. Voy a corregir a los de adentro. Voy a gozarme con los de adentro. Voy a llorar con los de adentro. Y en este sentido, tú podrás mostrar tu fidelidad con la iglesia universal siempre y cuando seas fiel a tu iglesia local. Voy nuevamente. Tú demostrarás tu fidelidad a la iglesia universal en la medida en que ames a tu iglesia local. Por tanto, si tú no estás comprometido con una iglesia local, no puedes estar comprometido con la iglesia universal. No sucede así. ¿Dónde dice esto? Efesios capítulo 5, versículo 29 y versículo 30. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por tanto, hermanos, punto y aparte, la iglesia no es un club social, pero sí podemos determinar que es una embajada. ¿Por qué decimos que es una embajada y no un club social? Si te pones a pensar, una embajada es una institución que representa a una nación en otra nación. Una embajada declara los intereses de su nación natal a la nación que lo acoge. Una embajada protege a sus ciudadanos, que son ciudadanos de la nación natal, que viven en una nación extraña. Una embajada siempre respetará la jurisdicción, es decir, el territorio donde ejerce autoridad. Entonces, cuando hay una persona que dice, pastor, quisiera que me dé asesoría, que me dé consejería bíblica, y es de otra iglesia, no. Que te aconseje tu pastor, porque mi jurisdicción es en este lugar. Imagínate, digo, salvo casos muy errados. Hermano Concepción, ¿usted a quién educa? ¿A sus hijas o a los hijos de otra familia? A sus hijos, ¿verdad? Si quisiera corregir a los hijos de otra familia, ¿qué le dirían?
Sáquese, que cuide a los suyos. ¿Te imaginas si yo empiezo a dar consejería a los integrantes de la membresía de otra iglesia? Lo mismo me van a decir. Por tanto, yo animo a los que están aquí, exhorto a los que están aquí, disciplino a los que están aquí, disipulo a los que están aquí. Yo no tengo que estar discipulando a nadie más. Entonces, piensa por un momento lo que sucede cuando alguien migra a Estados Unidos de manera legal. De manera legal, si tiene la ciudadanía, Estados Unidos dará la cara por él. Respaldará que es parte de esa nación, brindará los derechos suficientes, dará el cuidado para esa persona. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú eres transgresor y cruzas las fronteras de una nación y aunque te cambies el nombre a Brian, si te pescan ahí, aunque tú digas que eres ciudadano y la nación no reconoce que eres ciudadano, te darán una patada bien fuerte, te regresarán esposado a tu nación, de la cual no debiste de haber salido de una manera ilegal, porque aunque tú digas que eres gabacho, no lo eres. Bueno, déjame decirte algo. Hoy en día hay muchos que se autodenominan cristianos, pero si no los reconoce absolutamente nadie, si nadie da fe, si nadie le respalda, no respalda sus frutos, no podrá dar cuenta. Si no hay una embajada que respalde que esa persona es integrante, es miembro del reino de los cielos, él podrá decir que es lo que sea, pero no lo es. Entonces, de la misma manera en que la iglesia local tiene la autoridad para confirmar a los ciudadanos del reino de los cielos, también tiene la autoridad para denunciar a los que no lo son. De la misma manera en que una iglesia local tiene autoridad para públicamente determinar quién es parte del reino de los cielos, también tiene la autoridad bíblica para decir quién no es miembro del reino de los cielos. Surge entonces la pregunta número 2, ¿qué es un miembro de la iglesia? Pudiéramos decir que un miembro es un ciudadano del reino de los cielos, es la persona que es reconocida oficial y públicamente como cristiana ante las naciones, al mismo tiempo que comparte la misma autoridad oficial de confirmar a otros cristianos de su iglesia y supervisarlos. Entonces, cuando llega aquí alguien y me dice, soy cristiano, hermano, yo ya estoy listo para predicar, hágase a un lado, yo quiero ser pastor. A ver, aguanta. Espérate. Tú me dices que eres cristiano. Veamos tu caminar. Demos tiempo al tiempo, veamos tus frutos. No, pero es que yo soy muy bueno para hablar y en mi iglesia anterior, bueno, sí, allá te conocían. Aquí eres un don nadie, no sé quién eres, vas llegando. Demos tiempo para que tus frutos den cuenta. Pero es que yo le sé a la guitarra y a la batería. Espérate, veamos tus frutos. Y en este sentido, cuando siendo nosotros peregrinos y extranjeros que anhelan llegar a su patria, los miembros perciben en este mundo, en la iglesia local, la representación del gobierno de Cristo aquí y ahora. Es el lugar donde venimos a consolarnos, es el lugar donde venimos a compartir una misma fe. ¿Por qué? Por 3 sencillas razones. Porque es la iglesia local la que reconoce y protege a sus ciudadanos. Y ten por seguro que al menos tu pastor estará dispuesto a ponerse con Sansón a las patadas si eres integrante de esta iglesia y alguien se mete contigo. Y ya ha sucedido. Pero ¿por qué esta es la representación de Cristo aquí en la tierra, aquí y ahora? Porque es esta iglesia local la que proclama las leyes del reino. Y finalmente, porque somos la iglesia local que sometiéndose al Rey de Reyes, insta a todo el mundo a hacer lo mismo. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para acceder a la membresía? Bueno, los requisitos para acceder a la membresía de la iglesia local no son ni más altos ni más bajos de los de ser cristiano. Los requisitos para ser miembro de una iglesia local es simplemente los mismos que las escrituras nos requieren para ser cristianos. Requisito número 1, entender, creer y amar el evangelio. Entender, creer y amar el evangelio.
Si no lo entiendes, te aburre, te da sueño, no lo crees y no lo amas, no, este no es lugar para ti. Punto número 2, después de entender, amar y creer el evangelio, dar evidencia de llevar una vida en arrepentimiento. Suele haber gente que dice, yo amo el evangelio, pero su vida es un asco. Y una y otra vez salen las evidencias. Entonces, si no da evidencia de llevar una vida en arrepentimiento, no es parte de una iglesia local. No puede ser parte de una iglesia local. Punto número 3. Para ser miembro debes de ser bautizado en obediencia a las Escrituras. Oiga, pero a mí me bautizaron de chiquito. Eso no es válido. Debe de haber arrepentimiento y convicción de pecado, de caminar en sujeción. Si no eres bautizado bajo esta convicción, no puedes ser miembro. Punto número 4, debes de estar dispuesto, y esta es la más complicada. Debes de estar dispuesto a someterte en obediencia y a sujeción a una embajada local donde Dios te ha puesto. Entonces, cuando alguno de ustedes me dice, no, hermano, es que a mí díganme lo que quieran, pero no se metan en mi vida privada. Uy, tache, no eres ni candidato, cuanto menos para ser miembro. Serás simpatizante, pero no puedes ser miembro. Romanos capítulo 12, versículo 5, recordamos el texto base. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Miembros los unos de los otros. Es que yo soy la cabeza y no me gusta que el cuello me sujete. ¿Vas a flotar o qué? Así es que, hermanos, en la mente de un miembro no puede existir la idea de abandonar a su iglesia local. En la mente de un miembro verdadero no puede existir la idea remota de abandonar a su iglesia local. Por tanto, un miembro debe de tener conciencia de que esto no es un club social al cual se pueda cambiar de uno a otro. Es el mismo cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Por tanto, cuando tú abandonas tu iglesia, lo que está sucediendo es que esa iglesia se está desmembrando, se queda sin un brazo, se queda sin un pie. Cuando tú dejas tu iglesia local, el cuerpo te extraña y sangra después de tu salida. Al igual que si tú amputas una mano, no puedes decir, no pasa nada. No, sí pasa. La probabilidad de dejar un cuerpo en Cristo es de desangrarte lenta y dolorosamente y morir. Será una probabilidad muy alta espiritualmente hablando. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien dice, pues yo ya no me voy a congregar? La primera semana más o menos está tibiezón. Después de 2-3 semanas ya olvídate. Totalmente pervertido otra vez. Entonces hay una cuestión que puede estar pasando por la mente de algunos de ustedes. Entonces usted cometió un error en salir de una iglesia, y aquí quiero poner una sola salvedad. La única justificación válida para abandonar una iglesia local será debido a que la herejía ya es parte de ella. Esa es la única salvedad. Sí y solo sí, si saliste de una iglesia por motivos de herejía, es decir, que no era una iglesia bíblica, que se hacía cualquier otra cosa menos bajo el fundamento bíblico, es la única justificación. Fuera de ello no puedo tener otra justificación más. Y en este sentido, de la misma manera que Cristo tiene una esposa y le es fiel, un verdadero creyente permanece y pertenece a una iglesia local y le es fiel. ¿Qué es lo que sucede cuando tu esposa de repente anda hormonal y te trata como zapato? ¿Por eso la vas a abandonar? No, dejas que se le pase un poquito y después la vuelves a abrazar. Por tanto, ¿qué pasará si alguien en la iglesia no te saluda? O ya por eso ya me voy, porque no. Dejas que se le pasen un poquito las hormonas y después regresas y la abrazas.
Por ello, abandonar a tu iglesia, lo cual por cualquier razón no será posible, ni bíblico ni saludable. Si hasta el día de hoy no perteneces a una iglesia local y has salido una y otra y otra y otra vez por razones incorrectas que no han sido la herejía, es decir, si las razones por las cuales has salido de diferentes iglesias no ha sido por motivo de la herejía, entonces probablemente el problema no son las iglesias, probablemente el problema eres tú. Pastor, pero dijo que nos iba a dar citas bíblicas para demostrar que esto de la membresía y pertenencia a una iglesia local no solamente es su percepción, es bíblico. Vamos a ver al menos 10 citas bíblicas y aquí voy a ir un poco más rápido. Si el día de hoy no alcanzamos, no se preocupe. Podemos continuar la semana entrante con la otra mitad de la predicación, pero quiero que vaya quedando claro. A veces cometo el error de ir muy rápido para tratar de acabar en tiempo, pero no, hoy me voy a dar el tiempo de digerirlo. 10 citas bíblicas para demostrar que la membresía de la iglesia es bíblica. Mateo capítulo 18, versículo 17. Vámonos desde el 15. Mateo capítulo 18, versículo 15. Dice Mateo 18:15, por tanto, escucha bien, si tu hermano peca contra ti, en otra versión bíblica dice, si sientes que tu hermano te ha faltado el respeto, no que lo ha hecho, dice, en otra versión dice, si crees que tu hermano ha faltado contra ti, pero aquí dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Qué dice? Si tu hermano ha pecado contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. No dice ve y díselo al pastor, no dice ve y cuéntaselo a toda la iglesia menos al con el que tienes el pecado, porque entonces ya estás cayendo en un pecado fuerte. Hay excepciones, por ejemplo, en algún momento hubo una situación, mi esposa es con la que vivo, y tú sabes como varón cuando tu esposa trae algo, y dices, chin, ¿ahora qué? Y como siempre es, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, bebé? No, nada. Ya no sabes si no diste el gasto completo, si no pagaste la luz, si volteaste a ver algo de manera indebida. Pero cuando continúa y le dices, ¿qué tienes? De verdad, no es normal que estés así. No, de verdad, nada. Y de repente se va y insistes porque todo el día sabes que no está bien. ¿Qué tienes? No, pero es que no quiero. Es que sucedió esto. Pero entonces, ella no vino a decirme las cosas, yo se las saqué. Pero ella no quería hacer un problema porque fue una situación con un hermano o con una hermana. Y el papel difícil para ella es que es mi esposa, es mi hermana y es la esposa del pastor. Qué papel tan complicado. Por eso a veces ella no quiere meterse en broncas, pero a veces yo la meto en broncas. Pero fíjate, hay excepciones en ese sentido. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hermano, pero ¿qué pasa si ese hermano no me escucha? Yo ya fui a arreglar las cosas con él y sigue con su cara de... Bueno, entonces, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces, si yo ya fui a arreglar las cosas con él a solas, o ella a solas, e insiste en ser problemático, entonces voy con 2 o más testigos para tratar de arreglar las cosas y que cambie su actitud pecaminosa, y si no la cambia, entonces ¿qué dice? Si no los oyere a ellos, entonces dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿A qué iglesia se lo vamos a ir a decir? ¿A la iglesia de Corson? ¿A la iglesia de, cómo se llama el de la moto? ¿A ese que sale a predicar en moto? O sea, voy y le digo los problemas de aquí de la iglesia a otra iglesia. No, me está hablando que en la percepción de las escrituras hay una comunidad local, los cuales se conocen, se llaman iglesia, se conocen unos con otros y conocen a ese que está causando problemas.
Por tanto, si yo voy y arreglo las cosas con él y no lo quiere arreglar, voy con 2 o más testigos y trato de arreglarlo. Si no quiere, entonces lo comunico a la iglesia, a ustedes. Gente que se le ha llamado 1 y 2 y 3 veces la atención, si no comprende, entonces lo exponemos a la iglesia para que todos seamos partícipes de ese pecado y que se le inste a arrepentimiento. Pero continúa, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, entonces tenle por gentil y tenle por publicano. Si no entiende una y otra vez, entonces tenle por lo más asqueroso, por lo más degradante, porque es contumaz, no entiende. Esta primera cita bíblica implica que hay una comunidad local, hay una iglesia, hay gente que pertenece a esa iglesia, se conocen y se llaman a disciplinar en el sentido cuando haya pecado. Cita bíblica número 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41 y 42. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41 y versículo 42. Dice las Escrituras: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oiga, surge una pregunta: ¿cómo yo sé que se añadieron? Porque llevo un registro. ¿Cómo sé que fueron 3,000? Porque llevo un registro. ¿Cómo sé que esos 3,000 se mantuvieron siendo partícipes de la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones? Porque se lleva un registro y un cuidado. Membresía. Cita bíblica número 3. Y yo creo que vamos a concluir solamente hasta la número 5 y dejaremos el resto para ir así tranquilitos, paso a pasito. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 3. Voy a leer desde el 1. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos. Es decir, ya no solamente eran israelitas, ya también había entre ellos griegos, contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Pregunta importante: ¿a quién eligieron? ¿A los que iban pasando por la calle? Tú te ves buena onda, chavo, pásale, encárgate. No, me está diciendo que estos 12 discípulos pidieron que se escogiese de entre los hermanos a 7 varones de buen testimonio. ¿Yo cómo voy a saber que alguien es de buen testimonio? Porque como con él, vivo con él, platico con él, comparto con él, es parte de mi comunidad. De la misma manera que solamente puedo identificar las características de alguien habitando con él, puedo identificar si esa persona es apta o no, si está llena del Espíritu Santo y además si tiene sabiduría. ¿Te imaginas que hubieran dicho los discípulos: escojan a cualquiera, al que lleve más años aquí en la iglesia, al que tenga ganas? No, cuidado. Elige a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. ¿Cuál trabajo? El de servir las mesas. Hasta para servir las mesas, hasta para tener cuidado de repartir las finanzas, hay que tener a varones totalmente convencidos de su buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Cómo se sabe eso? Membresía.
Cuarta cita bíblica y penúltima. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Hechos de los Apóstoles 20, 28. Solamente como contexto, Pablo se está despidiendo de los ancianos de Mileto para poder ir a Éfeso. ¿Qué es lo que está encargando Pablo en este segmento? Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo cuando va a partir a dejar Mileto para ir a Éfeso? Está tratando de dejar personas, obispos, maestros, pastores, que se hagan cargo del rebaño. ¿De cuál rebaño? Del que se encuentra en Mileto. Nuevamente, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿En dónde me ha puesto el Señor a mí como pastor? En San Roque no, me puso aquí. ¿En dónde te puso a ti? Aquí. A veces ustedes, y lo digo como broma, pero no de tan broma, ustedes anhelarían ser parte de la iglesia de Sugel Michelén. Ustedes anhelarían ser parte de la iglesia de Juan Manuel Vaz en Barcelona. Eso sí es otro nivel. Lamentablemente, hablas latino, eres prietito, chaparro, prieto, y al Señor le plació ponerte aquí. ¿En qué iglesia rendirás cuenta? ¿En qué iglesia ofrendarás? ¿En la iglesia de Sugel Michelén? No. Membresía, iglesia local. Última cita bíblica, Romanos capítulo 16. Y solamente anótala porque es muy larga. Bueno, como es la última, la voy a leer completa. Dice Romanos capítulo 16, versículo 1 y hasta el 17. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Romanos 16. Romanos 16, versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado mucho, y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores de Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, a mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Vámonos hasta el versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿A qué se refiere? ¿Por qué Pablo puede describir a la hermana Febe? ¿Por qué puede recomendar a Priscila, a Aquila, a Epeneto? Porque los conocía. Empezó a dar características de ellos. La trabajadora, el que me apoya, el que me ha sustentado. Pero lamentablemente y benéficamente también la membresía da cuenta
de tener en consideración a los que tienen comportamientos correctos, pero también la membresía nos ayuda para tener en consideración a los que son flojos, a los que son holgazanes, a los que pueden causar tropiezo contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. En sencillas palabras, hasta esta mitad, y continuaremos el domingo entrante si Dios lo permite, la membresía es el proceso por medio del cual los siervos de Dios han tenido cuidado de la iglesia de Cristo y de su amada esposa. Es el medio por cual no solamente discipulan, sino disciplinan para llevar una conducta de creyentes propia, bajo el entendido de que el Señor al final de mis días demandará cómo conduje a su iglesia, si lo hice de una manera correcta o lo hice sin que me importara. Porque al final de mis días el Señor me pedirá cuentas de cómo traté a su amada esposa, si lo hice conforme a sus postulados o si por el contrario, para que fuera más atractiva, la vestí como una prostituta. Y por tanto que voy a dar cuentas delante de mi Señor, la membresía será un medio para poder finalmente determinar públicamente quién en verdad es reconocido como parte de esta iglesia y quién no lo es. ¿De qué manera? Por sus frutos los vamos a conocer. La semana entrante, si Dios lo permite, continuaremos con esta predicación. Hay todavía mucho material por exponer, pero quiero que tengas claridad de que la membresía es por el bien de la propia iglesia de Cristo. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor esté con ustedes.